Muy buenos días, estamos en la revista Semana, en este Facebook Live, como todos los martes a esta hora. Hoy nos acompaña Vivian Morales, precandidata, no sabemos si del Partido Liberal, de eso hablaremos brevemente en unos minutos. Una persona que conocemos mucho por su trayectoria, fue fiscal general de la Nación, ha estado en el Congreso colombiano, ha promovido importantes leyes como congresista, la ley de libertad de cultos, que desarrolló un principio de la Constitución de 1991, fue ejecución de ella, la ley de cuotas, que obliga a que haya un 30% de mujeres en corporaciones, en ternas, etcétera, también es de su autoría. En fin, es una persona que conocemos mucho, pero que ahora en esta elección crucial de 2018 ha decidido postularse para la presidencia. ¿Por qué, Vivian? Creo que este es un momento trascendental para la vida del país, en donde es necesario tener en la mente una palabra: la responsabilidad frente al futuro del país. Yo pienso que el país se está dividiendo trágicamente en una tremenda polarización, y que el costo de haber firmado los acuerdos con las FARC han sido la división de la sociedad, y eso me parece, lo digo trágico, Rodrigo, porque uno esperaría, todos los que anhelamos ver la finalización de ese conflicto de más de 50 años, pues esperaríamos que hubiera generado por lo menos unos consensos mínimos sociales, y no, despedazó, digamos, estos consensos. Entonces yo creo que es necesario presentar posturas y una candidatura hacia el 2018 que nos permita reabrir la puerta a consensos mínimos fundamentales en la sociedad, porque no podemos seguir por el despeñadero de la polarización que impide asumir, digamos, una visión de futuro de sociedad. Nos estamos despedazando a través de las redes, a través de ciertos políticos que han tenido o han cogido un aliento un tanto de piromanía, de pirómanos, a incendiar todo. Y yo creo que es hora de hablar de la posibilidad de generar consensos mínimos fundamentales. Tenemos un grupo amplio, un poco más amplio de lo normal, Sí. de aspirantes a la presidencia, más de 30. ¿Qué representa usted en ese grupo? ¿Qué es la diferencia? Porque digamos que lo de la polarización sin duda es muy importante, pero hay mucha gente que lo está planteando, Sí. inclusive muchos que lo están planteando están ayudando a la polarización. Sí, yo creo que mi posición en este tiempo dentro del Senado ha sido siempre la posición de alguien que trata de tender puentes, y eso ha sido en la realidad, y creo que en el Senado me he caracterizado por eso. He sido una persona que ha tenido puentes hacia los distintos sectores, tratando de entender también las posiciones de cada uno, porque es que en el fondo de una democracia significa abrirnos al diálogo también con todos para tratar de construir. Y en la lucha ante la corrupción o frente a la corrupción, que también es una lucha fundamental, pues me distingo en el sentido de lo que hice en la Fiscalía. Yo creo que en un año de gestión en la Fiscalía, el que pude estar allí, dio unos resultados extraordinarios en la lucha contra la corrupción. Tema del carrusel de la contratación de Bogotá, yo fui la que traje aquí a responder a los hermanos Nule, llevamos a prisión al alcalde Samuel Moreno, varios exministros del gobierno de Uribe tuvieron que responder por sus conductas frente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces se hizo una labor que no fue ni de sesgo político, sino de una lucha inquebrantable contra la corrupción. Cuéntenos un poquito la situación con el Partido Liberal, porque ha habido un procedimiento un poco curioso de una adopción de unos principios que ha sido interpretado por algunos como ponerle a usted por fuera, como ponerle a usted unas condiciones que no puede cumplir. ¿Usted lo ve así? Claro, Rodrigo, se inventaron, como en las licitaciones que hacen en este país los corruptos, un pliego en el cual solo caben quienes hacen la licitación. Me buscaron excluir de una manera tramposa, porque no fue no fue a escondidas, ni fue a hurtadillas del Partido Liberal, como la tarea que yo desarrollé en el Senado en estos 3 años. Es más, yo le cuento, cuando me presenté a la campaña para el Senado, que Simón Gaviria me llamó a ocupar el segundo renglón, me dijo: es que hoy los cristianos son casi el 30% de la población, y eso es muy importante. Y yo presenté unas propuestas, porque con el voto preferente casi que cada cual tiene que hacer sus propias propuestas. La mía era reforma a la justicia, reforma política, fortalecimiento de la educación pública y referendo para los temas de familia. Desde la campaña, Rodrigo, desde la campaña se presentó, y esa publicidad se repartió en el propio Partido Liberal. Lo que hice fue cumplir a cabalidad
el compromiso que adquirí ante la gente que votó por mí en esa lista del Partido Liberal. Cuando salí a recoger las firmas estaba como codirectora del partido y no dijeron nada. Hicimos los debates del tema del referendo y no dijeron nada. Solamente después de que dije que quería participar en la consulta popular, empezaron todos a decir que tenía que haber unos mínimos ideológicos. Yo entiendo que los mínimos ideológicos son los que están en la plataforma ideológica del partido y se inventaron algo que nunca habían hecho para una consulta. Porque es que no puede ser que los precandidatos y los codirectores asuman el rol que le corresponde al Congreso Nacional y señalaron unos planteamientos ideológicos. Serpa me mandó una carta diciendo que si no firmaba eso, no podía aspirar a ser candidata. Los puntos son fundamentalmente dos: temas sobre la concepción de familia y algunas inquietudes sobre el proceso de paz. Sí. ¿A usted le parece que las posiciones que usted está defendiendo sobre esos dos puntos son compatibles con la ideología liberal? Lo que pasa es que sobre el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, que es el referendo que propuse, lo que yo buscaba es que el pueblo colombiano se pronunciara, porque yo creo profundamente en una tesis del constitucionalismo moderno, que es el constitucionalismo popular. Hoy, a nivel mundial, se está debatiendo el poder de las altas cortes para definir temas que en democracia deberían definir las mayorías. Si la Constitución del 91 fue la que señaló los derechos fundamentales de los colombianos, esa Constitución la hicieron las mayorías a través de una asamblea constituyente. Ahora quieren que solamente los derechos los define y los decida per se la Corte Constitucional por encima de la Constitución del 91. Yo reivindiqué la Constitución del 91. Me parece que eso no puede ser algo que esté contra el Partido Liberal. Pero además, si uno mira los postulados centenarios del partido, sus grandes líderes, Gaitán, Echandía, Uribe, siempre hablaban del pueblo. Aquí lo que yo busqué es que el pueblo se pronunciara sobre algo que ni siquiera puede llamarse un derecho fundamental. No, la adopción, ni en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni aquí durante 20 años la Corte Constitucional ha sostenido que sea un derecho fundamental. La adopción es un mecanismo para proteger a los niños. No es derecho ni de un heterosexual ni de una persona homosexual. Es para los niños. Y eso fue lo que pusimos o quisimos que la sociedad decidiera. ¿Cuál es el sentido del interés superior del niño? Entonces, se volvió casi un cliché decir que eso era discriminación. Ahí no había en discusión un derecho fundamental de las personas de heterosexuales o de homosexuales. Y se olvidaron de un derecho fundamental, ese sí, que son los mecanismos de participación ciudadana. El partido nunca respondió al tema de los mecanismos de participación ciudadana. Y le tengo otra circunstancia que ilustra esto. Cuando el referendo para el tema de la reelección de Uribe, aunque el partido estaba en contra en el Congreso, votó a favor por el tema de que se trataba de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, lo que yo veo más bien es mucha incoherencia del lado de quienes hoy presumen de ser los dueños del Partido Liberal frente a todas estas posiciones. ¿A qué cree que se debe? ¿Es usted incómoda para ellos? Tienen miedo, Rodrigo. Obviamente, cuando yo presento 2.300.000 firmas, que para mí son firmas de ciudadanos, unos con creencias, otros sin creencias, pero que consideraban importante definir sobre el tema de familia, la ecuación que hacen es que son 2.300.000 votos. Y si usted hace esa ecuación y piensa en una consulta popular, pues ni Cristo, ni de la calle, ni Galán pueden tener 2.300.000 votos. Entonces les dio miedo. Pensaron que yo era dueña de los votos, así como ellos han sido dueños de la maquinaria. Ellos tienen sus votos contados y pensaron que esas firmas también eran votos contados. Yo no tengo maquinarias, eso no es de maquinaria ni de mermelada, pero sí me parece que lo que hicieron fue un cálculo guiados por el miedo. Algunos piensan que es que sus creencias religiosas las quieren, digamos, llevar a una categoría de ley obligatorias para todo el mundo. Pues imagínese un referendo que busca es que el pueblo se pronuncie. Cuando un referendo genera semejante participación democrática, porque es que 4 meses antes de un referendo se presenta la gran campaña de debate argumental. Imagínese usted pensar que yo iba a llegar a una campaña de referendo mencionando versículos de la Biblia. No, yo en esas posiciones sobre el referendo tuve posturas jurídicas y muy sustentadas en la Constitución del 91. Es que mi trasegar por la vida pública no es de ayer. Yo llevo más de 25 años en la vida pública y nadie podrá indilgar que he tratado de imponer un versículo bíblico en lugar de hacer cumplir el mandato que tenemos todos los servidores públicos, que es cumplir la Constitución y la ley. ¿Usted cree que a partir del plebiscito del año pasado hubo
digamos, un aumento de la militancia política de comunidades religiosas? Rodrigo, hay un fenómeno sin duda, y es que de alguna manera esas personas que tienen unas convicciones religiosas son ciudadanos. Y como ciudadanos tienen el derecho a participar en la sociedad a través de lo que hicieron: firmas para un referendo, marchas cuando creen que hay políticas públicas que contrarían profundamente lo que está en la Constitución, cuando votaron en el plebiscito. Entonces lo que sucede es que se hicieron visibles, se hizo visible esta ciudadanía, y que están muy preocupados porque es que esa ciudadanía dice: un momentico, yo soy ciudadano, pero también soy católico o soy cristiano, y a mí no me pueden decir que deje en mi casa mis creencias y que afuera no las exponga. Y ese es un tema, Rodrigo, de gran debate en la filosofía social y política. ¿Qué hacemos con los creyentes? No con la iglesia. Es que aquí no está hablando la iglesia de nombrar presidentes y ministros. Son los creyentes que entendieron que su participación es importante como ciudadanos y que no están dispuestos a seguir renunciando a sus derechos políticos, o que pase lo que había pasado antes, Rodrigo. Yo le cuento, no había político que un mes antes de elecciones no se volviera el más fervoroso cristiano. Pasaban por las más grandes iglesias de la ciudad y le pedían a los pastores que por favor hicieran una oración por ellos. Iban allí al púlpito, a la tarima, y los domingos estoy haciendo la tarea de recoger todos los videos de todos los candidatos que pasaron a pedir la bendición de las grandes iglesias en Bogotá y en el país. Y además iban a distintas iglesias, incluso claro, católicas, cristianas, y podían en el Mira también, o sea, se volvían tan fervientes los últimos domingos antes de elecciones porque sabían que ese era un magnífico. ¿Cuándo van a haber reunidas 45,000 personas en una manifestación hoy? Nunca. Y podían pararse de una tarima y tenían ahí 40,000 reunidas. Vivian, pero entonces, ¿cuál es su situación en este momento con el Partido Liberal? ¿Va a asistir al Congreso? Jueves y viernes hay un Congreso del Partido Liberal que tiene la importancia de definir las reglas del juego para escoger a su candidato. A mí ya me señalaron las reglas de juego, Rodrigo. Yo tuve una reunión de 4 horas el martes con Gaviria, De la Calle, Cristo, Serpa, Juan Manuel Galán, Edinson Delgado y Alejandro Carlos Chacón, en las cuales me señalaron las reglas de juego. Al día siguiente, 2 horas más, me trajeron un escrito en el cual me las pusieron por escrito y dijeron: esto es el manifiesto que tendrían que firmar los candidatos. Yo no voy a ir a un congreso en donde ya me señalaron previamente las reglas de juego, un congreso en donde también ha sido conformado de una manera muy discutible, porque los sectores sociales se eligieron en su gran mayoría a través de una democracia digital que no tuvo auditoría, de la que desde un mismo computador votaron 300 y 400 personas. Yo pedí que se me aclarara esa situación, no fue aclarada. Luego es un congreso que está manejado y manipulado por la mermelada y la maquinaria. ¿Y qué cree que va a salir de ahí entonces? Lo que puede salir de ahí es, una dirección única de César Gaviria, sin duda, y puede ser que la consulta popular se adopte, en una consulta popular abierta. Ahí estaba la discusión, si en noviembre o en marzo. De la Calle se mostraba partidario de que fuera en noviembre, Cristo y Galán de que fuera en marzo. Cristo, por supuesto, porque él tiene la maquinaria de los senadores y representantes a la Cámara que aspirarían en marzo. Galán, sin duda, porque cree que en marzo se genera más opinión, y pues él tiene un buen lugar en las encuestas. Entonces, esas eran las posiciones que seguramente se definirán en ese Congreso. Y entonces, en ese escenario, ¿cuál va a ser su ruta? Estamos estudiando los diferentes caminos jurídicos, porque aquí pasó una cosa increíble conmigo. La doble militancia está prohibida. No se permite a una persona pertenecer a un partido y luego aspirar por otro, y se señalaba que con 1 año tendría que renunciar si quería hacer eso. Yo nunca quise hacer eso. Por eso me presenté y dije: voy a ser precandidata del partido, me presento dentro del partido, pero el partido faltó un principio, Rodrigo, que es el de la confianza legítima. Estuve dentro del partido porque nunca antes advirtieron sobre que las posiciones mías chocaban con el ideario del partido, porque es que además tampoco, es que el partido tiene una cláusula fundamental que es el derecho a disentir, y dice que cuando se disiente se deben llevar esas discrepancias a los órganos del partido. Entonces estuve allí con mi buena fe como militante y senadora del partido, representando a quienes votaron por mí, y me cambian las reglas de juego. Eso es como en un partido, que usted vaya a entrar a jugar un partido de fútbol y llegue el árbitro y le diga: ahora el área de los 18 no comienza ahí, sino un poquito más adelante, inmediatamente antes del partido.
Pero entonces, ¿qué va a hacer? Eso es lo que estamos estudiando, la viabilidad jurídica. La viabilidad jurídica de una candidatura por firmas. De hacer una candidatura por cualquier otro camino. Tengo una pregunta aquí de María Giraldo, que nos está acompañando, y reitero la invitación a ustedes que nos están acompañando en este momento para que me envíen las preguntas que quieran hacerle a la doctora Vivian Morales. Dice María: usted habla del Partido Liberal y solo menciona hombres. ¿Cree que por ser mujer le es más difícil lograr una candidatura? María, siempre a las mujeres nos ha quedado más difícil el camino de lo público. A pesar de que no quieran reconocerlo, los partidos siguen envueltos en una ideología y en una posición machista. De hecho, mire la lucha que se ha dado para que haya listas cremallera y no lo aceptan. Entonces, pues la verdad que, por ejemplo, el martes y miércoles, en medio de una reunión de 7 hombres, 6, y yo definiendo las reglas de juego del partido, claro que siento que hay también una posición discriminatoria, una por mi condición de creyente y otra por mi condición de mujer. Siempre lo he sentido, como en la fiscalía, que también me atacaron como fiscal por razón de mis relaciones afectivas, mi fuero interno, cosa que en Colombia nunca le han atacado a un hombre. Pues un poco en esa misma línea, José Francisco pregunta: ¿haría coalición con Marta Lucía Ramírez? Supongo que es por ser mujer. No por ser mujer solamente, porque con Marta Lucía hay identidades en algunos puntos sobre los temas de familia, y yo creo que pues bienvenidos todas las personas que podamos identificarnos en temas como la defensa de la vida, como los valores fundamentales que están en la Constitución, que reivindiquemos lo que nos dejó la Constitución del 91 y que se ha venido borrando por la Corte Constitucional sin consulta del constituyente primario. De coalición, yo lo que creo es que hay acercamientos con personas que podamos tener identidades, pero no solo eso, yo creo que también con otras personas que puedan identificar la lucha contra la corrupción y por una mayor justicia y equidad social. Y a propósito de coaliciones, Andrés Tarazona pregunta: ¿está dispuesta a hacer coalición para las presidenciables con los movimientos cristianos que ya están organizados en Colombia? Los movimientos cristianos se están hasta ahora organizando. Hay una gran, como le digo, un gran despertar, y hay movimientos que quieren llevar listas propias al Senado y a la Cámara, pero eso también está organizándose en este momento. Entonces es muy prematuro responder. Y Daniel Pombo, sobre un tema parecido, pregunta: ¿cuál es su opinión sobre la separación entre el Estado y la Iglesia? Claro, es una gran conquista liberal, es una conquista de por lo menos hace 3 siglos que hay que mantenerla. La Iglesia no puede determinar quiénes son los gobernantes, la Iglesia tiene que mantener su espacio y el Estado también de respeto y de comunicación en lo que pueda servirle a la sociedad. Pero otra cosa muy distinta es la posición del ciudadano creyente. El ciudadano creyente tiene todo el derecho de manifestarse en lo público y de tratar de incidir en lo público desde su cosmovisión, siempre y cuando coincida, digamos, dentro del margen que da la Constitución para el ejercicio de los derechos. Vivian, estamos en un momento de, como dijo alguna vez, creo que el doctor Carlos Lleras Restrepo, descuadernamiento institucional. Incluso el presidente Juan Manuel Santos ayer se refirió a las dificultades institucionales que tiene el país. ¿Cómo podemos ordenar esta política con un descrédito de los partidos, con una crisis de la justicia tan profunda, con una falta de motivación de la gente para participar? Es muy peligroso lo que estamos viviendo. La gente va viendo poco a poco, gota a gota, esa grieta que va creciendo, y yo creo que aquí hay que, para volver a encauzar y a enrutar el país, primero, como lo digo, un consenso de mínimos fundamentales, y el principal de ellos es volver hacia la institucionalidad y la democracia. Yo pienso que en este país hizo mucho daño lo que pasó después del plebiscito. Se perdió el plebiscito, yo fui partidaria de la salida negociada del conflicto, pero se tenía que haber respetado el resultado, en el sentido de que el presidente podía firmar los acuerdos, pero no imponerlos por fast track. Los impuso a través de unas mayorías en la Corte Constitucional, y pensando de verdad, hoy la Corte Constitucional, que era la garantía de la independencia y del cumplimiento de la Constitución, no lo es, porque se volvió una corte de bolsillo, es la corte del gobierno con mayorías impuestas por el gobierno. Los partidos políticos están en el peor momento de su historia, pero es una crisis que viene desde antes. ¿Cómo han sobrevivido en los últimos 12 años o 15 años los partidos políticos? A través de tener el monopolio de los avales.
Solamente fue una cosa de mecánica. No buscaron nada que reviviera los partidos a través de los debates ideológicos, no pudo hacerse, entonces les entregaron los avales y con ese monopolio se han mantenido ahí, pero eran enfermos terminales los partidos políticos a los que les estaban dando oxígeno y manteniendo con vida a través de los avales. Por eso es que se ha ido tanta gente hoy por firmas, porque es que esos son unos enfermos terminales. Y entonces, ¿qué pasa? Esas reformas políticas, el gobierno se presentó una reforma muy mala de equilibrio de poderes que se le cayó en un 40%, ahora pretende hacer otra reforma política y ese no es el camino. Aquí tenemos que pensar seriamente en una constituyente para los temas de política y de justicia, en la que el pueblo participe directamente, en la que puedan discutirse abiertamente y sin tantos sesgos de intereses, porque hoy la reforma que se está tramitando es una reforma de cálculo. Este artículo le conviene al polo y a la alianza, entonces se le saca, pero el otro le conviene a los grandes partidos, entonces es una suma de intereses para la política. Aquí hay que pensar en una constituyente, pero sobre todo en un compromiso real con la democracia, que me parece hoy es lo que más debilitado está. Hay que volver a unos consensos mínimos fundamentales. Es un hecho que acordar reglas del juego en la mitad del partido es imposible, pero ¿por qué sí se puede una constituyente entonces? Porque es que una constituyente ya no estaría ahorita sobre las reglas de juego, porque una constituyente tendría un tiempo determinado, una composición que se señalará por el pueblo cuando vote esa composición, y podrá debatir, pienso yo, si tiene, por ejemplo, las inhabilidades de los constituyentes después para aspirar bien a las cortes o bien a los cargos en la política, que piensen desprevenidamente y despojados de intereses por un lado y de presiones. Es que hoy los congresistas no pueden tocar la justicia porque enseguida viene la presión de los que están investigados en la Corte, de los que están investigados en el Consejo de Estado, de que de pronto yo en el futuro piensan pueden ser investigados, y nunca sobre los temas de la justicia no se ha podido legislar. Rodrigo, se han presentado 48 propuestas de reforma a la justicia desde 1998 y ninguna ha salido. En la campaña efectivamente está muy pugnaz, está polarizada. Hay mucha crispación. ¿No sería mejor, para que una constituyente pueda deliberar con tranquilidad, esperar a que pasen las elecciones? Seguramente ya tocará después de las elecciones, Rodrigo. Claro. Su propuesta no es hacerla. No, mi propuesta de la constituyente de la justicia se presentó ya. Ya tengo la ponencia para comisión primera, pero es que si se aprueba ya sería para después de elecciones. ¿Se convocarían unas elecciones para constituyentes una vez esté elegido un nuevo gobierno? Después de elecciones, claro. Y yo creo que esa es la salida, porque es que lo que no podemos seguir, entonces es muy largo esperar 10 meses para eso, pero lo peor es los pañitos de agua tibia y los remiendos que estamos haciéndole a través de reformas pequeñas a la justicia. O las decisiones tomadas a la carrera para atender asuntos inmediatos, perdiendo de vista el largo plazo. Para responderle a la opinión pública, porque entonces hay que decirle algo, que estamos haciendo algo a la opinión pública. No, tomémonos en serio el país. Esto hay que tomar en serio y responsablemente. A veces nos faltaría nada más que un poquito más de seriedad, ¿no le parece? Yo creo que sí, y yo creo que en esto hay que volver al tema de ser serios y responsables con el país, responsables. Nos está haciendo mucho daño el inmediatismo, el cortoplacismo y el deseo de aparecer con intereses personales en una especie de piromanía, incendiando todo lo demás. Ahora, ¿cómo visualiza usted esa constituyente? Más o menos, ¿qué tamaño tendría? Se ocuparía básicamente de esos dos temas, reforma política y reforma a la justicia. Pues hasta ahora la que yo propuse era solo para el tema de la justicia. En ella pensábamos que pudiera haber unos 30 integrantes que se dedicaran por 3 meses a estudiar el tema de la reforma a la justicia, en el que el 60% pues fuera elegido popularmente de todos los que se presentaran en listas con los requisitos que se le ponen, que son los mismos que para ser senador, y un 40%, o era un 70-30, y un 30% elegido por voto popular, claro, de candidatos escogidos por las universidades con facultades de derecho con alta acreditación, para garantizar, de un lado el debate aquí popular, de otro lado un debate un tanto ilustrado, porque es que los temas de justicia también son técnicos. Y así es la propuesta que yo presenté de constituyente. ¿Y cuáles serían los puntos principales para reformar en la justicia? Bueno, ahí hay varios puntos. Unos que podría haberse pensado no fueran de constituyente, sino de ley, pero en general. Primero, la estructura de la misma justicia. Se le tiene, ya hay un consenso general que la Corte no puede seguir teniendo funciones electorales, pero fíjese, ahora estamos diseñando una JEP otra vez con funciones electorales. Va a elegir el director de la Fiscalía de Investigaciones Especiales contra el Paramilitarismo. Va a postular. Bueno, se le quiten las funciones electorales a las Cortes. Los magistrados deben tener altísimas calidades. Otra edad. Es que llegan a las Cortes
también muy jóvenes, salen con todo el futuro profesional por delante y por lo tanto uno piensa que se pueden haber dedicado a construir futuro profesional estando dentro de las Cortes. El tema de asegurar también la doble instancia, Rodrigo, se les dio un poder tan inaudito a las Cortes que esos señores magistrados tenían en sus manos la vida, la honra, la vida política, la vida o muerte política, la honra y la libertad de los congresistas. Y por eso es que en los poderes siempre tiene que haber un límite. Como ellos no tenían límite, porque fallaban en única instancia y no tenían juez, señalarles también ante quién pueden ser juzgados, pero además hay que ir más a fondo, la carrera judicial. La carrera judicial, de verdad que con un sistema de gobierno judicial que se puso como fue el Consejo Superior de la Judicatura, que fue permeado por los intereses políticos. El presidente ternaba a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y entonces se les dio de premio a los que no ganaron las elecciones ir al Consejo Superior de la Judicatura. No, hay que poner un órgano de altísimo nivel técnico para administrar la justicia, para introducir todas las reformas técnicas, digamos, de informatización y de modernización del sistema judicial y de la carrera judicial. Es que es increíble que no puedan llegar a ser magistrados de la Corte a través de carrera. Ese sería el mayor mérito de toda una vida dedicada a la justicia. Y otra cosa, las facultades de derecho. Hoy se abre facultades de derecho en cualquier garaje, perdóneme, pero desafortunadamente eso así. Tenemos 300.000 abogados, creo que uno de las más altas cifras per cápita en el mundo de abogados, y eso, y además solamente con que la universidad te dé el diploma, ya puedes entrar a litigar. Y unos añitos más entrar a la carrera judicial, eso no puede ser así. Tiene que haber una diferencia entre quien se dirige al litigio y en quien comienza la carrera judicial, y que no haya, digamos, muchos vasos comunicantes, pero que a los abogados no solamente los faculte el hecho de que la universidad le entregue el diploma, que pasen estados exigentes, exámenes exigentes del Estado, calidad en el ejercicio de la profesión, porque es que esa es la que va a nutrir toda la rama judicial. ¿Con ese tipo de medidas se evitaría una situación como la que tenemos hoy en la Corte Suprema de Justicia? Ese tipo de medidas hubiera ayudado. Es que yo pienso que siempre hay dos factores a tener en cuenta. Uno, los valores, y otro, la institucionalidad. Frente a las tentaciones de los hombres, para eso están las instituciones, para tratar de evitar que las tentaciones de los hombres superen, digamos, los principios que deben regir al Estado. Aquí las instituciones fallaron, entonces la venalidad y la debilidad de los hombres se vio en perfecto matrimonio con unas instituciones que les permitían hacer eso. Entonces hay que diseñar las instituciones al máximo, pero nunca vas a asegurar el tema fundamental de los valores, y entonces ahí hay que hacer un esfuerzo en tema de la educación y de las facultades de derecho. Oye, a propósito de la crisis, cuando muchos de los hechos que se han revelado en las últimas semanas, en los últimos meses, ocurrieron, usted era fiscal. En ese momento, Leonidas Bustos era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted sintió alguna presión de él? ¿Usted conoció o fue testigo de algunas de las cosas que ahora están saliendo a flote? Yo me enteré de que había recomendados del doctor Leonidas Bustos en la Fiscalía, porque desafortunadamente me tocó sacar a varios de esos funcionarios, y cuando los iba a sacar pues me miraban con cara de cuidado doctora porque ese es de Leonidas Bustos. Entonces me tocó pedirle la renuncia al director de la Unidad de Protección de Testigos, de Víctimas y Testigos, porque la verdad me parecía que no era la persona que daba la talla para ese cargo, y yo tenía dificultades y diferencias con el ejercicio de este señor. Luego Montealegre lo nombró en un cargo más alto, como director de la Unidad de Justicia y Paz, de Justicia Transicional. También conocí a un fiscal delegado ante la Corte de nombre Acero, que era una persona muy incompetente para estar en un cargo tan alto. Me tocó también pedirle la renuncia. No pude sacarlo muy pronto porque él me adujo unas condiciones personales, que tenía que tener una cirugía, creo que una licencia, y realmente solamente se pudo formalizar su renuncia hasta noviembre. Yo salí en febrero, la nulidad de la Corte del Consejo de Estado a mi elección, pero luego lo volvió a reintegrar Montealegre al mismo cargo, fiscal delegado ante la Corte Suprema. Si uno ve los resultados de un fiscal así, realmente incompetente, realmente unos malos resultados, ¿cuál es la razón para que lo vuelvan a nombrar en un cargo después de que había salido de la Fiscalía? Entonces, sí se ve que pues había mucha injerencia
de magistrados de la Corte en nombramientos importantes en la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted cree que todavía quedan funcionarios que fueron recomendados por el doctor Bustos? Sí, en la sí, Fiscalía? yo creo que hay que examinar el tema porque de lo que tengo entendido es que en la época de Montealegre se le nombraron muchísimos funcionarios al doctor Bustos. Eso es lo que se dice, en la Corte, en la Fiscalía, y para mí sí sería muy importante que se hiciera, digamos, la disección de esos nombramientos que se hizo por parte de Montealegre, porque es que a Montealegre le aumentaron enormemente la nómina. La Fiscalía la aumentaron en $1 billón y crecieron más de 2.000 cargos. Entonces sería muy bueno examinar esos 2.000 cargos y cómo y por qué y a quiénes se dieron. A la luz de todo esto, ¿usted ha cambiado la forma de ver el episodio de su salida de la Fiscalía? ¿Tiene relación? Digamos, ¿usted cree que hubo una reacción en contra suya por estas medidas o por la intención, digamos, de corregir estos rumbos? Rodrigo, yo fui absolutamente incómoda en la Fiscalía, absolutamente incómoda. Lo primero, nunca me reuní con ningún abogado litigante y eso ya molestaba. En segundo lugar, pues me dediqué a hacer unas investigaciones en las cuales ciertos sectores políticos se sintieron afectados, pero la verdad es que si examinan, yo motivé y di rienda a las investigaciones que tocaba hacer, independientemente del grupo político al que perteneciera la persona. Es que yo tenía que presentar pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. Eso no podía ser simplemente por un resquemor o por tratar de hacer de la Fiscalía un instrumento político, tanto a figuras vinculadas al polo, como el alcalde Samuel Moreno, como otras vinculadas al gobierno de Uribe. Me tocó, estaban ahí los indicios, los elementos probatorios, y como fiscal tenía una sagrada función que era investigar la comisión de posibles delitos. Eso también incomodó, pero también incomodó el hecho de que en mi fiscalía no se dieron cuotas a nadie, cuotas a ningún magistrado, a los políticos, a nadie se le dieron cuotas burocráticas. Indudablemente el uribismo se considera perseguido por la justicia y cree que muchos de los exfuncionarios del gobierno del presidente Uribe que están en la cárcel solo lo están por razones políticas. ¿Usted cree que hay algo de eso? Los casos que a mí me tocaron y que yo llevé personalmente, porque cuando yo fui fiscal, al fiscal general le tocaba llevar personalmente los casos de los aforados, los llevé ante la Corte Suprema de Justicia, fundamentada en muy fuertes elementos probatorios. Tan es así que yo solamente duré 1 año y estos casos se fallaron 2 y 3 años después de que yo salí. Luego, no puede ser que yo haya tenido el poder de perseguir políticamente y luego influir 2 o 3 años después, ya por fuera de la Fiscalía, en la decisión de estos casos. Estos casos fueron decididos en la Corte Suprema con base en pruebas, porque esas audiencias son públicas. Lo que yo sí creo es que tenemos que corregir un tema que es el de la no existencia de doble instancia. Porque es que la doble instancia hubiera evitado, por ejemplo, esas dudas y sospechas. La persona tiene todo el derecho de que su caso sea revisado nuevamente por otra instancia, y eso tenemos que tenerlo en nuestra legislación, porque fue un error que se creara y le dio inmenso poder a los magistrados de la Corte Suprema. ¿Y esa eventual persecución se pudo haber dado en entidades distintas a la Fiscalía, en la Corte, por ejemplo? Pues, Rodrigo, de los casos que yo presenté, considero que se llevaron con unos elementos sólidos que creo se vieron reflejados en las sentencias. Ya de lo demás, pues no puedo hablar porque no conozco las decisiones y las discusiones internas de otras cortes. Decía usted al comienzo de esta conversación que sus diferencias con el Partido Liberal tenían un punto que dejamos un poco de lado y quisiera retomarlo, que es el del proceso de paz. Sí. Si usted es presidenta, ¿qué haría frente al acuerdo con las FARC? Lo primero, yo siempre aplaudí la terminación negociada del conflicto con las FARC, y yo creo que ahí hay una fórmula importante, y es que se tiene que respetar en todo lo esencial los acuerdos, es decir, en el tema de las amnistías, en los indultos, en el tema de la protección a la vida de los desmovilizados, en el estatuto de la oposición, en su participación política. Es más débil el acuerdo en el tema de las víctimas, desafortunadamente, en el tema de reparación y de restitución. Pero yo pienso que ha habido excesos que nos están llevando contribuyen a eso de lo que habló usted antes, que era la desinstitucionalización del país.
el tema de integrar en un bloque de constitucionalidad, o sea, extender la Constitución por todos los acuerdos, eso me parece que no puede ser, porque eso genera una enorme inseguridad jurídica. Uno tiene unos artículos de la Constitución y luego una cantidad de páginas del acuerdo en donde en cualquier momento salta la liebre de una redacción medio programática de un acuerdo para decir que eso es norma jurídica. Eso me parece delicado, eso le quita seguridad y estabilidad jurídica a la sociedad, al país. Entonces yo pienso que eso no puede estar en el bloque de constitucionalidad. Censuro la JEP, porque así que como estoy hablando de que en la justicia ordinaria se le dieron excesos de poderes a la Corte Suprema de Justicia, la JEP, que hoy se está discutiendo en el Congreso de la República, es, si hablamos de poderes omnímodos, la JEP los tiene. No tiene ante quién responder realmente. Todas sus decisiones tienen fuerza de cosa juzgada y frente a ellas no tienen las víctimas ningún derecho a apelar. Está por encima de las decisiones de la Corte Constitucional. Ese es otro tema que me parece peligroso y además porque creo que no puede crearse un instrumento que pueda servir para revanchas o vindictas de tipo político. Si la JEP llegara a ser utilizada con ese enorme poder que tiene para revanchas de tipo político, lo que haría es abrir un nuevo conflicto. Entonces, yo he criticado esos temas, además porque también las víctimas han quedado muy desvalidas frente a lo que exige el derecho internacional de protección. En la JEP las víctimas quedan en un segundo plano. Esos son temas que siempre he puesto a conocimiento del Congreso y que creo que tendrán que revisarse en un futuro. Pero ¿cómo se pueden revisar? Es decir, cuando usted llegue a la presidencia, si es elegida el 7 de agosto, ya la JEP estará funcionando. Echar eso para atrás va a ser difícil. Echar para atrás, pero introducir garantías no. Introducir garantías se podrá. ¿Con qué mecanismo? Pues esta JEP entra por una ley estatutaria y por una reforma constitucional, por los mismos mecanismos. Y en segundo lugar, también critico, por ejemplo, que se hayan creado 16 circunscripciones especiales. Yo estoy de acuerdo con las 10 que tienen las FARC, pero 16 más en 173 municipios en donde no se permitirá en esas circunscripciones hacer política a otros movimientos políticos. Eso también se podrá discutir y ampliar la participación política en estas circunscripciones. Ahora, en ambos temas, esos son compromisos que adquirió el Estado frente a la guerrilla. ¿Cómo se puede unilateralmente cambiar un compromiso? ¿O usted se sentaría con las FARC a negociar nuevamente? Hay que tener en cuenta una cosa, Rodrigo. El gobierno pactó con la guerrilla y lo puso a condición de un plebiscito que se perdió. Cuando se vuelve a firmar, tanto el gobierno como las FARC saben que eso fue derrotado por el pueblo. Y yo creo que ahí tienen que entender que también todas esas decisiones de todo el futuro de un Estado colombiano, todas esas decisiones sobre toda la institucionalidad colombiana, ellos no podían haberse arrogado la fuerza de ser una mesa constituyente, y fue lo que terminaron haciendo. Entonces se volvieron una mesa constituyente que no tuvo en cuenta la voluntad de la mitad de los colombianos, y eso lo sabía muy claro cuando se derrotó eso en el plebiscito. Entonces yo creo que no podían desde ese momento constituirse entonces y dar el salto a ser mesa constituyente, porque era el plebiscito el que les autorizaba que ese acuerdo pudiera tener toda la implementación a pie juntillas. Al no haber sido aprobado, supone que podían haberse discutido por la sociedad, por la nación, por la sociedad, muchos de esos puntos que se extralimitaron, fueron mucho más allá de lo que puede ser un acuerdo de paz. Hablando de justicia, obviamente hay un tema muy relacionado con la justicia, que es la corrupción, y tenemos una pregunta de Faber Torrego Pérez. La mayor crisis en Colombia siempre ha sido la corrupción. ¿Cómo logrará derrotar este flagelo? Sí, ese es un tema profundo, es un tema difícil de manejar, porque es que la corrupción no tiene una sola causa, la corrupción tiene múltiples causas y además se presenta en distintos niveles. Creo que lo primero que hay que llevar también, ante todo, es un liderazgo moral y romper todos esos vasos comunicantes que se han tejido entre los políticos, las licitaciones, la contratación. Eso hay que terminarlo, hay que volver a hacer política porque realmente lo que pasa es que la política no se está haciendo. En segundo lugar, sí es fundamental el tema de la justicia, porque la corrupción en cualquier país se combate con elementos de eficacia en la justicia. Hoy, cuando estamos tan aterrados sobre las denuncias, también deberíamos mirar la otra cara de la moneda.
es que está operando el aparato de la justicia y la fiscalía. Todas estas denuncias nos apabullan, pero qué bueno que salieron a flote porque está operando la Fiscalía General y el aparato de justicia. Entonces hay que fortalecer indiscutiblemente la justicia y el tema de mucho más largo plazo. Hay que pensar en los valores y en la educación de la sociedad en valores. Aquí en los valores democráticos, en los valores de la Constitución del 91. No me vayan a decir pues que voy a poner los valores del catecismo. Estoy hablando de los valores de lo público, en lo cual se tiene que hacer una gran formación en la escuela y en las universidades, porque ese es el punto más olvidado hoy en la educación, en una gran formación humanista que vuelva a rescatar el sentido de lo público, el bien público. Eso hoy no existe en la discusión en las escuelas. ¿Qué significa volver a hacer política? Esto se ha vuelto pura mecánica. Como le dije, Rodrigo, los partidos están en estado terminal y están conectados a los avales y a las preventas burocráticas. Eso es lo que los ha mantenido con vida y eso lo que ha significado también es que no haya discusiones políticas. Usted me puede creer que tanto que les molestó el tema del referendo sobre la adopción nunca haya sido objeto de una discusión en el Partido Liberal. A mí me parece que ese tema, si les parecía tan grave, tan delicado, ameritaba una discusión de bancada pública en donde yo hubiera podido ser cuestionada y yo hubiera podido dar mis argumentos. No se hizo así. Nunca se debatió. Este tema, por ejemplo, de la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Hemos estado de acuerdo con la paz, tenemos algunas diferencias, eso nunca se ha discutido. Me refiero a que no se ha vuelto a discutir en los partidos los temas grandes del país. En los partidos se discute lo que se está discutiendo en la reforma política. ¿Cómo nos arreglamos para volver a sacar las curules que tenemos? Y a propósito de eso, Daniel Torres le pregunta, ¿qué significa para usted ser liberal? Bueno, ser liberal responde para mí a los idearios que ha tenido el Partido Liberal, a los idearios, por ejemplo, del año 2002, en que defiende la Constitución, las libertades y los derechos fundamentales de todos, sin discriminación, y también un tema frente a la política económica. Yo pienso que se piensa más en una economía social de mercado, en buscar la intervención del Estado y no dejar un Estado que deje todo al juego del mercado, sino que se sienta el responsable de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que no permita que se trate a los ciudadanos como consumidores, sino como ciudadanos que tienen derechos. ¿Quién le está acompañando en la campaña? ¿Tiene un equipo asesor programático? Bueno, en la campaña, este tema me he reunido con decanos de universidades, con rectores de universidades, he estado dialogando mucho con personas de la academia sobre, básicamente desde su experiencia y desde su especialización, cómo están viendo al país. ¿Tiene algún asesor económico? Con los decanos que he hablado y con las personas que he hablado, no podría en este momento todavía darles los nombres porque no se han integrado a la campaña, pero sí hemos estado trabajando en estos temas. ¿Cuál sería la prioridad en un programa económico? Redescubrir la vocación real de Colombia económica. Yo pienso que este tema de habernos especializado únicamente en el siglo XIX en lo que fue la agricultura, primero del café, y luego en lo corrido del 20, la minería extractiva, nos dejan unas enseñanzas y es que Colombia tiene que mirar a otra vocación económica que genere más posibilidades de desarrollo equitativo. Yo creo que lo primero que hay que pensar es que yo no diría Colombia es pasión, Colombia es campo. Colombia es campo y no mirarlo como el campo del posconflicto, sino como el campo que es Colombia. Tenemos la riqueza más grande del país ahí. Entonces hay que volcarse sobre la agricultura, la investigación y la vinculación de las universidades en la investigación sobre el desarrollo agrícola y agroindustrial. Y aprovechando ya el tema de la paz, también Colombia tiene que tener una gran fortaleza en el desarrollo del ecoturismo. Pero entonces todo eso nos habla de lo verde, del campo. Pienso que hacia allá hay que llevar dirigida las fuerzas y la lucha de Colombia en los próximos años. ¿Significa eso abolir totalmente la industria extractiva? ¿O simplemente... No. Simplemente pensar que no podemos depender de eso. Que la dependencia que nos ha dado la explotación minera y la manera como la hemos asumido, descuidando otras áreas que pueden ser muchísimo más ricas y mejores para desarrollar, para
generar desarrollos económicos más democráticos, como el de la agricultura. O sea, tenemos que mantener esto, obviamente mirando cómo se genera esa explotación de una manera sostenible con el medio ambiente y que genere equidad para las regiones en donde se explota. Hay que sumarle a esto el desarrollo hacia el campo. Usted defendía al comienzo de esta conversación las consultas, los mecanismos de participación. ¿Qué opinión tiene de las consultas que se han hecho sobre este tema de la minería? Ahí también pecamos por falta de liderazgo desde lo nacional. Las consultas, primero que todo, también han sido respuestas después de que se disminuyeron las regalías de una manera tan abrupta para los municipios en donde se generaban las explotaciones mineras, pues los ciudadanos se dieron cuenta de pronto que habían quedado sin nada, que esto no les había servido realmente para generar un desarrollo económico que mirara hacia otros aspectos de su vida de comunidad, y buscaron las consultas como una manera de expresar también la rebeldía de un desarrollo que fue, diríamos, inequitativo con esas regiones, pero que se vio fue cuando las regalías bajaron. Eso es resultado de todo eso. Sin embargo, creo que es necesario reglamentar esas consultas porque también hay que entender que la minería es una riqueza de la nación y que no puede ser solamente que el municipio piense que porque está el yacimiento allí, el municipio es el dueño. Eso pertenece a la nación y hay que buscar el punto en donde se puedan encontrar y reglamentar y mirar en un nivel cuál interés prevalece el uno sobre el otro. ¿La figura en sí de la consulta necesita alguna reglamentación? Sí. ¿En qué dirección? Sí. Hace tiempo se está por presentar la ley de las consultas, incluso no sé si la había presentado este gobierno, se había comprometido a hacerlo. Precisamente a eso, Rodrigo, es que la consulta genera un conflicto de intereses. Los intereses del municipio pueden verse también los intereses de la nación, que tiene, porque los yacimientos y las riquezas del subsuelo son de la nación, y entonces este tipo de conflictos, ¿cómo se pueden llegar a tramitar a través de consultas y qué límites tienen las consultas? En estos días hablaba el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre ese tema, y él, que es un político de izquierda, defiende la industria extractiva y dijo que en Ecuador de esa actividad había logrado importantes recursos para la educación. Sí. ¿Cómo ve usted esa fórmula? Sí, claro. Es que por eso te digo, uno no puede llegar a olvidar la importancia de esa industria siempre y cuando entienda para qué van a ser sus resultados, hacia dónde se van a dirigir y cómo se puede hacer un desarrollo social equitativo con la extracción de nuestras riquezas, porque son riquezas que se acaban. En eso hay que tener muchísima más claridad. Y en Ecuador y en Perú me parece que fueron mucho más, prudentes y miraron cómo ese tipo de recursos podía dirigirse a generar otro tipo de desarrollos. Porque es que lo malo es cuando se genera la extracción de los minerales, se llevan las riquezas, dejan unas regalías que se malbaratan y pasados unos años la comunidad se encuentra en la misma situación o peor de la situación que se encontraba antes de que llegaran a explotar. Eso significa unas políticas mucho más claras y coherentes frente a las industrias extractivas de minerales y frente al desarrollo de la comunidad. Pero déjeme hacerle una acotación, ya que usted me recuerda que Rafael Correa es de izquierda. Rafael Correa se opuso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y cuando fue, interrogado a si podía mantenerse como un líder de izquierda con esas posiciones, él dijo, bueno, yo le pediría un favor, ya que están discutiendo el tema, llevémoslo a referendo. Él es un izquierdista creyente, católico. Entonces, no pueden decir que yo no puedo ser liberal por tener unas creencias. Bueno, y volvamos al tema de la educación, Vivian. ¿Dónde estaría su prioridad en ese tema tan importante? Que entre otras cosas en las encuestas está subiendo, sí. Y no sé si ha mirado, pero en algunas encuestas el tema que más le interesa a la gente en cuanto a los planteamientos que están haciendo los precandidatos es el de educación. Claro, porque hoy hay una amplia población de clase media que entiende y tiene claro que el único medio para lograr una igualdad de oportunidades es a través de la educación. Los padres que sueñan con que sus hijos puedan ir a la universidad y que si ellos no lograron el nivel de profesionales, sus hijos puedan hacerlo y puedan llegar a tener maestrías, porque saben que el camino para el hombre honrado de ascenso social
no es otro que el de la educación y el del esfuerzo. Ese es el camino. Y eso lo entienden las clases medias muy bien. Entonces, primero, la educación ha tenido, sin duda, en los últimos 10 años o 15 años, un gran avance en materia de cobertura. Eso no lo podemos negar. Uh-huh. Colombia ha avanzado en materia de cobertura. Ahora tenemos que hablar de calidad y tenemos que hablar sobre todo de la importancia de la educación superior pública, que se ha descuidado. Yo, por ejemplo, he sido crítica, muy crítica del programa Ser Pilo Paga, porque fue un programa en el fondo elitista, en la cual los recursos fundamentales se fueron a las universidades privadas más costosas del país y que favoreció realmente a una minoría dentro de la minoría. No dejo de aplaudir que muchachos de condiciones tan difíciles hayan podido llegar a las universidades, pero es que yo creo que lo que se trata es que muchachos en condiciones igual de difíciles, pero sin un promedio tan alto, también tengan la posibilidad de ir a la universidad. Y esto solo lo permite la universidad pública. Hay que hacer una gran inversión en la universidad pública, en la educación superior pública, en universidades tan buenas como tenemos la Universidad Nacional, en la forma en que estas universidades están llegando a las regiones. La Universidad Nacional está llegando a Tumaco y allí está capacitando y está dando programas universitarios a una cantidad de jóvenes. Eso es fundamental, porque además, desafortunadamente, la universidad privada en Colombia está señalada por la OCDE como una de las universidades más caras del mundo en relación con el ingreso per cápita. Usted no se imagina lo que le cuesta a la clase media sacar adelante 1 o 2 hijos, pagando matrículas de 5, 7 o 10 millones de pesos. Eso le resta toda la posibilidad de ahorro a la familia, la deja endeudada de por vida, pero luego el joven sale de una universidad que, si no es de las mejores, va a tener también dificultad porque las hojas de vida las seleccionan según las universidades de donde vengan. Entonces hay que hacer una gran revolución en la educación superior pública que facilite y que amplíe muchísimo los cupos para los jóvenes colombianos. Si la educación es una prioridad, ¿qué dejaría de hacer para dedicarle esos recursos a la educación? ¿O crearía más impuestos? Bueno, aquí en el tema de los impuestos, Rodrigo, hay que mirar primero que nunca se han hecho una reforma tributaria estructural. Yo creo que aquí no se trata de crear más impuestos, sino de hacer una reforma tributaria estructural que examine las deducciones y exenciones que llegan hoy a 50 billones de pesos, porque de ahí hay mucho que peluquear, y eso nos generaría nuevos recursos para la educación. Y educación también me refiero a ciencia y tecnología. Es una vergüenza en un país como el nuestro que cada vez le estemos recortando más los recursos a ciencia y tecnología. Entonces yo pienso que ahí, en esa reforma estructural, en donde nos van a aparecer recursos de la eliminación de ciertos tratamientos privilegiados que no tienen por qué seguir siendo tratamientos privilegiados, podríamos dedicar más recursos para la educación. Quiero terminar con 2 preguntas que hemos recibido. Una de Javier Prieto Tristancho. Dice, si no logra ser candidata presidencial, ¿volvería al Senado? No, al Senado no pienso regresar. He tenido 4 periodos, 2 de Cámara de Representantes, 2 de senadora, y uno sabe en la vida que hay espacios que ya se agotan, que se cierran. No tengo ningún interés. Y pregunta finalmente Kevin Fabián, ¿hay una mujer líder digna de su admiración? ¿Digna de mi admiración hoy o...? Sí, hoy, digamos. No, él no lo pregunta, pero... Bueno, sin duda es admirable Angela Merkel. Angela Merkel es una mujer, una gran líder que hace algunos años, 2 años, cuando el tema de las inmigraciones y esta discusión les dijo que estaban aterrados por el tema del crecimiento de la población musulmana en el interior de Alemania, les dijo, mire, no se asusten por eso. Nosotros también tenemos nuestras raíces, volvamos a las raíces, y los alemanes deberían volver a leer la Biblia. Es hija de un pastor protestante. Y finalmente, si usted llega a la presidencia por un camino distinto al del Partido Liberal, ¿con quién gobernaría? Con los más honestos y los mejores. Este país tiene mucha gente buena y creo que hay mucha gente de calidades excelentes, humanas, capacitados para gobernar, a los cuales nunca se les ha permitido esa posibilidad porque los partidos han hecho la exclusión y tienen el monopolio de los cargos. Entonces yo buscaría rodearme de gente, ante todo, llena de valores, de honestidad y de experiencia y conocimiento. Lo primero que también le digo,
no espere de mí un gabinete conformado en el 80% por las mejores universidades o por las únicas universidades de Bogotá. Yo también buscaría un gabinete que integre a las personas que provienen de universidades regionales y de las regiones. Pues muchas gracias, doctora Vivian, por esta entrevista, por este diálogo que nos ayuda a nosotros a entender esta campaña, a conocer cuáles son sus propuestas y qué rumbo tiene. Gracias, Rodrigo. Esperamos volverla a tener con nosotros y a ustedes los invito para que estén pendientes de otra entrevista con precandidatos presidenciales. Buen día.